Hola, Eva Montes de Call Throne y feliz año 2015. Quería hacer un video acerca de este año porque este es un año Shemitah. ¿Qué es esto? Ok. En la Biblia, Dios estableció ciclos de 7 años en el cual el séptimo año era un año sabático, un año de descanso, un año Shemitah. Y en este año, entre otras cosas, se borraban todas las deudas. Todo el mundo quedaba con 0 deudas y comenzaba el próximo ciclo de 7 años con cuenta nueva. Aparentemente a Dios no le gusta que su pueblo tenga un estilo de vida de deudas, de ataduras económicas. Él es un Dios celoso, Él quiere que seamos siervos únicamente de Él, no de acreedores, no de deudas. Eso es volver a estar en esclavitud del mundo, no en la libertad de Cristo Jesús. Entonces, quiero hablar sobre este hombre. Se llama Jonathan Cahn. Él es un rabí judío mesiánico quien vive en Nueva York y estuvo allí cuando ocurrieron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Y él descubrió algo muy interesante en cuanto a esos ataques. Resulta que entre más contemplaba la destrucción de su ciudad, más se acordaba de un pasaje en el libro de Isaías acerca de un ataque al antiguo Israel. Y empezó a ver unos paralelos escalofriantes. El pasaje es Isaías 9:10, donde dice: los ladrillos han caído, pero con piedras labradas reedificaremos. Los sicómoros han sido cortados, pero con cedros los reemplazaremos. El contexto de Isaías 9 es de un Israel rebelde, desobediente y desafiante a Dios, que lo rechaza y lo echan fuera de sus vidas. Y Dios igualmente desecha a esta gente, retira sus protecciones y sus bendiciones de este pueblo, permitiendo que los enemigos de Israel, los enemigos árabes, entren y destruyan al pueblo. La idea era que la gente se arrepintiera cuando vieran esa destrucción, que se volvieran a Dios, que volvieran a sus mandamientos y a sus leyes, pero hicieron todo lo contrario. En vez de arrepentirse, en vez de quebrantar sus corazones y humillarse ante Dios, prefirieron enaltecerse, desafiar más a Dios. Aunque vieron toda la destrucción, aunque vieron los ladrillos caídos, ellos dijeron: no importa, vamos a reedificar más fuertes, con piedras labradas vamos a reedificar. Aunque vieron los sicómoros cortados, ellos dijeron: no importa, vamos a plantar árboles más fuertes, cedros, para que resistan más. La actitud era completamente desafiante, completamente orgullosa y enaltecida. Y esa actitud fue la que finalmente acabó con el país antiguo de Israel. Ahora, en tiempos modernos hubo otro país que, al igual que Israel, cuando se fundó, cuando nació este país, fue consagrado a Dios. Este país es Estados Unidos de América. Y ya cuando se fundó su gobierno, se estableció su sistema gubernamental, se eligió su primer presidente, los líderes se juntaron en oración y elevaron el país a Dios, prometiendo fundamentar ese país con principios cristianos y verdades bíblicas. En ese momento de la inauguración del gobierno oficial de Estados Unidos, no existía la capital de Washington, D.C. Para ese momento, Nueva York era la capital de Estados Unidos. Y para ser más específico, el sitio donde se reunieron para inaugurar el país, para elevar el país a Dios, para consagrarlo a Dios, era lo que hoy se conoce como Manhattan. Y así Estados Unidos se repitió como ese mismo esquema de Israel antiguo, de salirse de servidumbre de una monarquía extranjera, de nacer como una nueva nación consagrada a Dios, bajo los fundamentos de Dios, los principios, los mandamientos, gozar de la protección y la bendición de Dios, ser prosperado por Dios, tener abundancia gracias a Dios, etc. Era prácticamente una repetición moderna de lo que fue Israel antiguo. Pero, desgraciadamente, así como Israel se volvió enaltecida, orgullosa y corrupta, igualmente Estados Unidos hizo lo mismo. Ahora, se puede argumentar que todos los países del mundo son corruptos, entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que Estados Unidos es el único país que está en pacto con Dios y tiene su bendición. Y volverse corrupto e inmoral cuando uno está en pacto con Dios significa que todas esas bendiciones se van a convertir en maldiciones y eventualmente
en destrucción. Para saber lo que va a pasar con Estados Unidos, no más hay que mirar al único otro país que estuvo en pacto con Dios, a Israel antiguo. En Isaías 9, Dios se retira de Israel, retira su protección, permitiendo un ataque terrorista árabe a esa nación para que los israelitas vieran que necesitan a Dios. Tenían que humillarse, en reconocer su pecado, del pecado de abandonar el pacto, a abandonar a Dios. No lo hicieron, más bien hicieron una proclamación de desafío. Dijeron que iban a construir más fuertes, que iban a estar mejor preparados para la próxima vez que Dios permitiera un ataque. ¿Será que Estados Unidos está siguiendo este mismo esquema? Pues miremos. Volvamos al sitio donde fue consagrada la nación de Estados Unidos. Esa pequeña área donde los líderes elevaron el país a Dios, entraron en pacto con él, se convirtió en el punto más próspero de todo el planeta Tierra. Estoy hablando de la zona financiera de Manhattan. Pero cuando una nación en pacto se olvida de su Dios, esa prosperidad se convierte en arrogancia y altivez. Y como tal, la bendición se convierte en maldición. El primer paralelo de Estados Unidos con Isaías 9:10 es que Dios quita su protección. Permite un ataque limitado de enemigos árabes a la nación. En el caso de Estados Unidos, fueron atacados dos símbolos de su principal orgullo y altivez: su poderío financiero y su poderío militar. Vale mencionar que el ataque a Israel en Isaías 9 fue por parte de los asirios, quienes hoy día son la nación de Irak. Y los ataques de 9/11 en Estados Unidos eventualmente llevó a una guerra con Irak. El segundo paralelo fueron los ladrillos caídos. El símbolo del poderío económico de Estados Unidos quedó hecho un monto de ruina. Cuando este ataque ocurrió en Israel, los líderes de esa nación, en vez de humillarse ante Dios, pronunciaron palabras de desafío. Con arrogancia y altivez de corazón afirman: los ladrillos han caído, pero con piedras labradas reedificaremos. Los sicómoros han sido cortados, pero con cedros los reemplazaremos. Igualmente, los líderes de Estados Unidos hicieron esta misma proclamación. En vez de humillarse ante Dios, en vez de buscarlo a Él, empezaron a repetir este mismo versículo de la Biblia, estas mismas palabras de desafío. Nothing can replace the losses of those that have suffered. I know that there is only the smallest measure of inspiration that can be taken from this devastation. But there is a passage in the Bible from Isaiah that I think speaks to all of us at times like this. The bricks have fallen down, but we will rebuild with dressed stone. The fig trees have been felled, but we will replace them with cedars. Today, on this day of remembrance and mourning, we have the Lord's word to get us through. The bricks have fallen, but we will build with dressed stones. The sycamores have been cut down, but we will put cedars in their place. This is taken from Isaiah, the 9th chapter, the 10th verse. Each time that bell tolls, it calls us to a greater purpose. It calls us to always remember that when we walk together, the cedars will rise, the stones will go up, and this season of hope will endure for all of us. Thank you, God bless you, and God bless the United States of America. El siguiente paralelo era la promesa de reedificar con piedra labrada. Y eso es lo que hicieron los Estados Unidos. Tomaron una piedra labrada de 20 toneladas, la llevaron al sitio de los ataques y la dedicaron como la piedra angular para una torre más fuerte, más alta que iban a construir. Luego viene el paralelo del sicómoro. Resulta que en la zona cero hubo un solo edificio que no sufrió ni siquiera una sola ventana rota. Este edificio era la capilla de San Pablo, St. Paul's Chapel. ¿Y por qué no sufrió daños este edificio en semejante ataque? Pues consideren esto.
Esta capilla es donde entró George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. El día de la inauguración oficial del gobierno de Estados Unidos, entró él y los demás líderes gubernamentales a consagrar el país. En esta capilla fue consagrada los Estados Unidos de América a Dios. Resulta que esta capilla tenía un árbol sicómoro plantado enfrente. Y este árbol sicómoro fue derribado con una viga de metal de una de las torres cuando fue cayendo. Este árbol protegió la capilla de San Pablo y fue llamado el sicómoro de la zona cero. Le hicieron honor a este árbol caído. Contrataron un escultor quien hizo un molde en bronce de sus raíces y lo han puesto en exhibición pública en Nueva York, no entendiendo que esto es un símbolo de juicio a la nación entera. Peor aún, el bronce es un metal que representa juicio en la Biblia. Siguiente paralelo, se reemplaza el sicómoro con un cedro. Ahora, la palabra original hebrea en la Biblia para este árbol es Eres, un árbol Eres. Y en noviembre de 2003, un árbol de la especie Eres fue puesto en el lugar donde estuvo el sicómoro en la capilla de San Pablo. El sicómoro fue cortado, pero con un Eres fue reemplazado. Los ataques de 11 de septiembre de 2001 sucedieron en un año Shemitah. Dios permitió este ataque para humillar, quebrantar ese orgullo americano, raíz de todo el pecado e inmoralidad y corrupción que había en ese país. Pero la verdad es que no sirvió de nada. Hubo un pequeño periodo después de los ataques donde la gente llenaba las iglesias, buscaban a Dios, pero era muy superficial, duró 3-4 meses y ya el país siguió con su estilo de vida pecaminoso, inmoral y corrupto. Y ese estilo de vida incluye un consumismo exagerado. El típico americano vive endeudado con todo en Estados Unidos, con su casa, con su carro, con su iPad, con su ropa, con todo. Y continuamente está consumiendo y comprando más de lo que necesita. Ese era mi estilo de vida cuando yo vivía allá, de múltiples tarjetas de crédito, de deudas, de consumismo, igual para mis compañeros de la universidad, igual para mis colegas del trabajo, fueran hombres, fueran mujeres, fueran blancos, negros, asiáticos, hispanos. Todo el mundo era víctima de ese estilo de vida de deuda perpetua y consumismo. Y para mí personalmente fue una existencia miserable. Tanto que me tuve que ir de Estados Unidos. Ese es el estilo de vida americano. Mientras que Dios, mientras que la Biblia, que Jesús, que los mandamientos son cada vez más y más olvidados y rechazados. Por lo cual nadie se percataba de que venía otro año Shemitah para Estados Unidos. 7 años después de los ataques terroristas del 9/11, septiembre 2008, Dios una vez más juzga a esta nación. Una vez más ataca el corazón del orgullo americano, su sistema financiero. Estados Unidos experimenta el colapso económico más grande de su historia. Un nuevo año Shemitah en el cual Wall Street colapsó sufriendo su baja más grande en 7 años. Y a las pocas semanas, el Congreso de Estados Unidos rechaza el plan de rescate financiero de la Reserva Federal, cual consistía de $700 mil millones. Un rechazo cual hizo que la bolsa de valores cayera 777 puntos en un solo día, lo cual representaba una caída de 7%. Y esta vez no solo fue Estados Unidos quien sufrió, todo el mundo, todo el sistema financiero global sufrió. Otra advertencia de Dios para Estados Unidos y para el mundo entero que cambiaran sus maneras. ¿Y funcionó? ¿Estados Unidos se ha arrepentido de su apostasía y su rebeldía y su inmundicia? Para nada. Todo lo contrario, Estados Unidos está en su punto moral más bajo jamás. A Estados Unidos no le cabe un solo pecado más. Las advertencias han sido completamente ignoradas. Lo único que realmente queda es juicio. ¿Y para cuándo? Bueno, pues 2001, año Shemitah. 7 años después, 2008, año Shemitah. 7 años de 2008, 2015, año Shemitah. Yo personalmente, realmente pienso, siento y creo que septiembre de este año va a haber un colapso total global financiero. No una recesión, no una caída en el dólar, un verdadero, total, absoluto colapso económico. Apocalipsis 18 habla de una gran ciudad que cae. Y cuando esta gran ciudad cae, todo el sistema financiero global sufre, llora y lamenta. Esta gran ciudad va a afectar a
todo el sistema global. En 2008, Estados Unidos comprobó ser el único cuerpo existente capaz de generar tal reacción. Nadie encaja mejor con Apocalipsis 18 que Estados Unidos de América. Yo personalmente pienso que muy pronto vamos a ver Apocalipsis 18 suceder. Y bueno, eso es este video. Admito que no es motivador ni optimista para arrancar el 2015, pero creo que esto va a pasar. Yo creo en la Biblia, creo en la palabra de Dios. Si no pasa este año, va a pasar igual. Lo mejor que les puedo recomendar es, bueno, ustedes ya saben, dejen el pecado, dejen el estilo de vida secular, busquen a Dios, vivan vidas santas. Y para los cristianos, sobre todo para los cristianos, empiecen a entender las leyes de Dios, su calendario, su cronograma de eventos. Dios estableció días sabáticos, años sabáticos, estableció festivos, sistemas de calendario, fechas, rituales de observación, lunas nuevas, todo un sistema para que sus seguidores estuvieran sincronizados a su reloj. Estudien estas cosas, entiendan cómo funcionan, entiendan de qué tratan. Los cristianos tenemos una actitud de que no, es que Jesús dijo que ni la hora ni el día nadie lo sabrá, entonces Él quiere que todos estemos ignorantes, que nadie pregunte nada. Eso de fechas, eso es prohibido en la Biblia. No, no lo es. Eso no fue el mensaje de Jesús. Son malentendidos. Tenemos que estar sincronizados al reloj de Dios. Para eso Él nos dio tantas especificaciones acerca de fechas, de días, de años y de estas cosas. Busquen de estas cosas, aprendan estas cosas y, más importante, observen estas cosas. No vaya a ser que el tren los deje por no conocer el horario. Dios los bendiga. Chao.